Buenas tardes, noches a todos, ¿ok? Muchísimas gracias siempre por estar aquí, los que están aquí, ¿verdad? Los fieles, ¿ok? Y ustedes ahí en Zoom y por supuesto para todo nuestro público en las redes sociales, ¿verdad? Plataforma de Facebook, Instagram y por supuesto nuestro canal de YouTube. Acuérdense siempre de suscribirse, ¿verdad? Y de la campanita para las notificaciones. Hoy tenemos un programa muy bonito y cosas muy que no se tocan mucho en los libros. Les voy a enseñar algunos detalles. Estoy seguro que voy a sacarles de sus rostros un ¡ah! ¡Oh! Pero ¡oh! ¿Verdad? ¡Oh! ¿Mi amada? Eso va a suceder hoy. El programa que les tengo hoy van a ser 3 puntos importantes. Vamos a primero a poner un examen, una simulación sobre tratamiento del dolor, que es uno de los tópicos que tiene tantas aristas dentro del examen. Tiene aristas legales, éticas, técnicas, de enfermería, religiosas, y tiene también connotaciones culturales, porque la percepción del dolor es totalmente diferente en diferentes etnias, y el ENCLA quiere que usted sepa eso. El ENCLA tiene un renacer en tópicos como espiritualidad, lo que es culturalmente relevante, pero también, como les expliqué, entre las relaciones interpersonales o interprofesionales. O sea, cuál es la situación o las relaciones de los enfermeros con el mundo exterior, ya sea con social worker, con otras especialidades. Ok, vamos a ver entonces hoy algo interesante. Vamos a empezar en Pain Management and Assessing and Treating Pain. Ok, y UC-CAMDC is to 2021, right? Ok, una de las cosas importantes de aquí, ¿por qué le dedico una clase a opioides y a dolor? Porque existe hoy en día, no sé si ustedes sabrán que en la administración Trump, pues se emitió un edicto, ¿okay?, en contra de la lucha, ¿sabes?, a favor de la lucha contra la epidemia. Es una pandemia de opioides en los Estados Unidos. Ya hay más personas muertas por medicamentos de prescripción, incluyendo narcóticos, que las mismas drogas ilegales en los Estados Unidos. ¿Okay? Es una pandemia en todos los estados. ¿Okay? Por tanto, el examen, el board, o sea, el ENCLA, es reflejo de lo que está pasando en la sociedad norteamericana. ¿Okay? Por tanto, hay una cantidad de preguntas acerca de narcóticos, y como les expliqué al principio, el narcótico tiene muchos elementos. De hecho, si ustedes se dieron cuenta que hay elementos no solamente técnicos, hay elementos psicosociales, religiosos, espirituales. O sea, yo traté de hacer un collage de todas las subcategorías del ENCLA. Si ustedes se dan cuenta que en Management of Care hay aspectos legales, hay farmacología abundante, ¿me entiendes? O sea, hay de todo, todas las subcategorías se pueden trabajar en Pain. Por lo tanto, voy a explicarle con detalle algunos aspectos importantes, como también tengo un acápite importantísimo de las estrategias que ustedes ven. Más bien estrategias vienen siendo los principios, estrategias que ustedes deben tener al contestar preguntas con dolor. Ustedes me creerían si yo les dijera que todos conocen la pirámide de las necesidades jerárquicas de Maslow, ¿verdad? Bueno, ustedes me creerían también que yo les dijera que existen subsecuentes pirámides de diferentes módulos, con diferentes subcategorías que no son las conocidas. Por ejemplo, existe una pirámide convertida o modificada de Maslow para los trabajos, para la gente, cómo se trabaja, cuáles son las prioridades en los trabajadores, y así sucesivamente. Por tanto, hay necesidades fisiológicas que están inmersas en enfermería que no están descritas dentro de la pirámide de Maslow. Yo le hice una pirámide modificada de Maslow. Por supuesto está allá, no la inventé yo, está puesta en enfermería. Y ustedes van a ver cómo se transploran. O sea, no es que cambie, no hay nada que cambie en la pirámide de prioridades de Maslow, sino que se le han agregado temas o términos que ustedes no conocían, o al menos no se ven en la pirámide de Maslow original, porque tiene más bien que ver con el trabajo de enfermería moderna. En la época de Maslow, pues había muchas cosas que no se hacían, ¿entiendes? Por tanto, se los voy a presentar. Vamos a comenzar primero con lo normal, que sería qué cosa es el dolor, ¿verdad? ¿Ok? Sencillamente, hay varios elementos aquí. Primero, los dos elementos importantes dentro del dolor, como definición, es que el dolor es subjetivo. Ese es lo primero. O sea, el dolor, la subjetividad del dolor es evidente. Hay personas que pueden sentir un dolor enorme por cualquier bobería,
por así decirlo, cualquier procedimiento, una herida pequeña y sienten un dolor enorme. Y hay otras personas que pueden tener procedimientos muy complejos, situaciones muy complejas y sin embargo no demostrar el dolor. Por tanto, vuelvo y repito, lo primero es que el dolor siempre es subjetivo. Número 2, al ser subjetivo pertenece a la parte de subjetividades de la historia clínica de cualquier persona. El primer elemento es que siempre que el paciente diga tengo dolor, hay que creerle. No se puede decir, no pueden asumir que porque, por ejemplo, yo parí y no tuve dolor. A lo mejor el paciente no tiene una cosa de parto y tiene mucho dolor porque, vuelvo y repito, tiene un carácter subjetivo. Ese es el primer elemento. Por tanto, hay que creerle al paciente siempre. Número 2. Y es un mecanismo complejo que es individual, ¿verdad? Porque tiene también que ver con la parte cultural. Hay culturas que ofrecen mucho dolor, como vimos en la pregunta, ¿verdad? O sea, los hispanos somos exagerados usualmente. Ustedes vieron al señor este que hace, ¿cómo se llama? Leyen Juan, ¿no? El de YouTube, que se viste de mujer y casi todo lo que pone es que pone todo cómo hace la familia hispana, porque se puede hacer un canal de eso nada más porque somos especiales, ¿ok? Por tanto, los hispanos tienen una interpretación de la enfermedad o del dolor, a diferencia del budismo, de todas las demás religiones. Pero también no solamente en la parte étnica, en la parte religiosa, sino que el dolor también tiene cosas cognitivas. Hay gente que lo entiende, que lo sabe interpretar. ¿Me entienden? Por tanto, tiene subjetividad e individualidad. Eso es lo primero, ¿verdad? Y por tanto, ¿ok? Es sencillamente como definición una sensación no placentera, ¿verdad que sí? Y una experiencia emocional que es asociada con daño potencial o actual, ¿ok? De algún tipo de tejido o que describe, ¿ok? Fisiológicamente un daño cualquiera, ¿ok? Eso es lo primero, ¿verdad que sí? Importante para ustedes es que el dolor altera la calidad de vida de cualquier persona, ¿ok? Hay dolores de carácter crónico con la gente se acostumbra a vivir, pero también hay connotaciones agudas, rápidas, de rápido procedimiento que los pacientes no estaban preparados para poder tener esa cantidad de dolor, ¿ok? Por tanto, puede interferir con 25.000 cosas como el sueño, la actividad sexual, el estudio, ¿verdad que sí? O sea, el bienestar emocional, la creatividad, todo eso puede afectar el dolor, ¿ok? Por tanto, es importantísimo en enfermería, ¿ok? Solo como yo les había dicho, en las necesidades básicas se considera al dolor en la parte fisiológica, ¿ok? Por ejemplo, aquí tienen al principio, dice, el apoyo a órganos que estén fallando. O sea, aquí por ejemplo ponen lo que es el IV, los vasopresores, la diálisis, también está aquí, ¿verdad? El dolor y el manejo de los síntomas están dentro de la parte fisiológica. O sea, como prioridad, en cualquier pregunta de priorizaciones, dolor es primero, ¿ok? O sea, se considera una necesidad básica. Fíjate que en Maslow no existe como tal esa, o sea, te dice comer, vestir, no sé qué, pero no trabajan en la parte, o sea, diálisis, por ejemplo, manejo del dolor, ¿verdad que sí? La nutrición también es fisiológica, ¿verdad? En los IV, los vasopresores. Por ejemplo, aquí el safety, que es la segunda, a ver si yo puedo traerlo más amplio, ¿ok? Es la prevención de los errores, de los protocolos, ¿me entienden? ¿Ok? O sea, del monitoreo del delirio, su manejo, ¿ok? Las infecciones en los hospitales, adquirir en los hospitales, safety, ¿ok? Los DVT, las úlceras de presión, los medical errors, o sea, todo eso es en segundo lugar. Fisiológicamente el dolor, que es lo de lo que estamos, está dentro de la base de la pirámide, por tanto se considera prioridad. ¿Estamos claros? ¿Recuerdan la pregunta de qué hago con el paciente que estoy alimentando a un paciente? Pues la respuesta correcta era parar el feeding y ir a resolver el problema. O sea, support por falling organs, ¿ok? En este caso los vasopresores, la diálisis, ¿sabes? ¿Ok? Dolor y manejo de los síntomas, la nutrición, ¿vieron? En safety tenemos la prevención de los errores, los protocolos, el ABCE, monitoreo del delirio, manejo, por supuesto, todo lo que lleva no cabe aquí. Exacto. Estamos haciendo ejemplos, ¿verdad? En lo tercero, que sería love and belonging, está la visita a los familiares y los amigos, las rondas familiares, ¿ves? Los support de los grupos. Los support de esposa ICU, ¿verdad? Y las clínicas. En el STEAM, ¿verdad? O sea, una comunicación respetuosa, el reconocimiento de la dignidad, los valores, cosas importantes, pero estamos hablando de las prioridades, ¿verdad? Como en la punta, más o menos prioritario, sería entonces la incorporación de los valores espirituales dentro del cuidado del paciente, la aceptación de los nuevos límites y la reconciliación con la nueva identidad del paciente. Bien, esto es una pirámide de Maslow que está
modificada, pero no sé si ustedes la habían visto antes. No. Nunca la habían visto. Porque es específico del trabajo de enfermería. ¿Ok? Hay otros para el trabajo de empresarios, hay otros para el trabajo así. Hay pirámides de priorización. ¿Ok? Les dije que iban a ver cosas. Mi amado. ¿Verdad que sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí? Por tanto, todos estamos de acuerdo, para no seguir, de que los síntomas, el manejo del dolor con sus síntomas, pues es una necesidad básica. ¿Estamos claros? Bien, vamos a hablar un momentito ahora del assessment. ¿Cuáles son las características que debe tener un buen assessment del dolor? ¿Ok? Hay características que son únicas para eso. Por ejemplo, en este caso vamos a ver la locación del dolor. Eso es uno de los primeros elementos. ¿Ok? O sea, ¿dónde es que te duele? Porque la locación habla a favor del tipo de dolor que es. Número 2, la intensidad. Para esta intensidad se pueden usar varias escalas. Voy a hablar ahorita de eso. ¿Ok? Existen varias escalas que están representadas por las edades. Claro, la mayoría de las escalas, los adultos usan una sola, que es la Wong-Baker. ¿Ok? La de las caritas. Esa se usa también en los niños grandes. O sea, a partir de 8 años en adelante se puede usar el Wong-Baker o el Oucher. Chair. ¿Verdad? Ustedes van a ver eso ahora aquí, ¿ok? Pero la intensidad es otro de los elementos. Lo que quiero hablar ahora de los elementos que caracterizan completamente el assessment de un dolor. Voy por repito. La locación, no hay duda. La intensidad, usualmente en la escala de 0 a 10, cuando 0 es la nulidad, o sea, la no presencia de dolor, y 10 es el dolor extremo. Recordar que todo esto, como primero dije, es de carácter subjetivo. Hay personas que tienen un dolor enorme realmente y lo elaboran como un 1 o un 2. Y hay gente que no tiene nada y dice, no, tengo un 10. Y del rostro, también, vamos a hablar también de eso, de las expresiones no verbales del dolor. ¿Ok? Eso es importante para entenderlo. Número 3, vamos a tener la calidad del dolor. ¿Ok? ¿Cómo se siente el dolor? ¿Ok? Es quemante, es debajo de la piel, ¿verdad que sí? Es como si fuese una aguja, es como si te estuvieran jalando algo. ¿Ok? Es como una puñalada, o sea, esa es la calidad. ¿Ok? Está el patrón cronológico, importantísimo. ¿Cuándo comenzó y cuándo termina? ¿Es intermitente? ¿Viene y va como los cólicos? ¿O es continuo ese dolor? Esas son características importantes del assessment. Número, bueno, habíamos 1, 2, 3, 4 y el 5, sumamente importantísimo este. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores precipitantes? O sea, ¿qué es lo que tú consideras que lo provoca? ¿Se acuerdan cuando dimos dolor epigástrico en la úlcera? Que la úlcera gástrica es precipitada por la comida. Cuando el paciente come duele. Y en la úlcera duodenal la comida alivia el dolor. Y que eso tiene una connotación importante con el peso del paciente. Los pacientes con úlceras gástricas están demasiado. Porque la comida duele. Y al no comer, entonces uso la comida como un medicamento, como un analgésico. Por tanto, la úlcera duodenal es un tipo que usualmente tiene obesidad. Porque está con el sobrepeso, porque come, no por comer, sino come para aliviar el dolor. ¿Ok? Y en la úlcera gástrica, ¿recuerdan ese ejemplo que les puse? Bueno, eso es uno de los factores precipitantes. Pero como hay elementos precipitantes, también va a haber elementos atenuantes. ¿Qué es lo que te lo alivia? ¿En qué posición tú te pones para hacerlo? ¿Verdad? Por tanto, hay factores que son atenuantes o aliviantes. ¿Qué medida es la que tú tomas? ¿Verdad? ¿Se acuerdan en la apendicitis? Bueno, no se acuerdan, pero no me lo voy a decir. Pero, por ejemplo, en el dolor de los abdomen agudos hay gente que se queda tranquilito porque el movimiento produce dolor. Entonces, ¿qué es lo que te alivia? No es yo quedarme en reposo. Por tanto, hay elementos que empeoran un dolor, ¿ok? Que lo precipitan o lo empeoran, y hay elementos importantes. ¿Por qué esto es importante? Porque esta es la documentación. Cuando usted documenta en el ENCLA, en la vida real, un paciente, tiene que documentar todos estos elementos. ¿Dónde está localizado? ¿Qué lo empeora? ¿Qué lo mejora? ¿Cuál es la calidad de ese dolor? ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Y por último, ¿cuáles serían los síntomas asociados del dolor? Si aparte de dolor hay algo más, tienes dolor con mareo, dolor y tienes la visión borrosa, o tienes náusea, o tienes dolor y shortness of breath. Si el dolor del infarto, el de la angina, tienes dolor en el pecho, pero tengo falta de aire. Si el dolor no fuese anginoso, no tuviera falta de aire. ¿Entiendes? O sea que los síntomas asociados te pueden más o menos guiar hacia dónde es el problema con el dolor. Por tanto, repito, ¿cuáles serían los elementos en una historia, ¿okay? En el assessment de enfermería del dolor? ¿Qué elementos tienen que estar presentes? Locación, intensidad, calidad, los patrones cronológicos o cronología,
los factores aliviantes y precipitantes y por supuesto si existe algún síntoma asociado. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Pregunta con esto? ¿Pregunta? No. No, ok. Ok, por tanto, vamos ahora, tengo dos tablas que les he indicado aquí, cuáles serían los comportamientos no verbales. Porque es muy fácil decir no tengo dolor y me duele aquí, ¿verdad? Pero cuando el paciente no puede o no quiere o no desea hablar, ¿cuáles serían los elementos, los comportamientos no verbales que indican en el examen sobre todo, ¿ok?, que el paciente tiene dolor? Por tanto, no esperen siempre en el examen la expresión entre comillas, a mí me duele aquí, ¿ok? Por tanto, el examen, los Iden-Writer, los escritores pueden coger esa frase verbal, cogerla, botarla y sustituirla por comportamientos que lo que quieren decir es hay dolor. ¿Entiendes? Por tanto, ¿cuáles serían esos? ¿Qué estrategia usan esos Iden-Writers en el NCLEX para describir que hay dolor sin decirlo? ¿Ok? Y esos comportamientos van a ser las expresiones faciales. ¿Ok? Dentro de las expresiones faciales tenemos el clenched teeth, o sea, los dientes apretados. O el wrinkled forehead, este es el ceño arrugado, o sea, la frente arrugada, ese es otro elemento. Los biting lips, la gente se muerde los labios. Es lógico, ¿verdad? Biting lips. Ok, scowling. ¿Qué es scowling? No sé, ¿cuál es Scowling? El scowling es la posición. El defecto, sí, ¿no? es como Como Sí. que se acorrucan, algo así. ¿Estamos claros? Ok, los closing eye tight, o sea, los ojos cerrados apretados. ¿Ok? Es como, ¿estamos claros? O la boca abierta y los ojos demasiado abiertos. La boca abierta, ¿verdad? O los ojos, los labios apretados, ¿verdad? Todos estos elementos que están aquí hablan a favor de expresiones faciales que son equivalentes a la palabra o a la frase dolor dentro del examen. ¿Estamos claros? Yo sé que hay algunos que son elementos clave, que son clásicos, claro, por supuesto, pero otros que son un poco más oscuros. ¿Estamos claros? Ok, las vocalizaciones, el segundo elemento. ¿Ok? Dentro de las vocalizaciones, por supuesto, llorar. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Morning es la tarde. Me parece, puede ser o sexual o dolor. Sí, sexual es lo que más hay morning. No, pero el morning también es dolor. Sí, no, yo sé. Ok. Robert. Cuando en un intercourse, o sea, en un acto sexual doloroso, no puede haber un morning. Sí. Roberto. Un ataque Ah, terrorista. ok. Un ataque terrorista, ok. ¿Estamos claros? También el gasping. También existe dolor, ¿verdad que sí? Sí. Groaning, o sea, los sonidos guturales, y el grunting, todo esto es más o menos lo mismo. ¿Ok? O sea, todo esto, vocalizaciones que no son verbales, pueden denotar, puede que sí, puede que no, señor, ¿ok? O sea, puede indirectamente ser sustituido por este tipo de palabras. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Ok. Número 2. ¿Ok? Están también en el examen, en el ENCLA, los movimientos corporales. ¿Verdad que sí? No necesariamente el paciente tiene que decir me duele o llorar o algo, sino sencillamente, por ejemplo, la intranquilidad en el ENCLA puede ser o un sinónimo de dolor o un sinónimo que no sé nada de lo que me están preguntando. ¿No es verdad? Aguanta aquí. Me pongo para acá, me pongo para acá, me pongo de espalda, no sé. Más o menos esa fue lo que vi yo cuando estaba poniendo la prueba. Estaba quieta. Estaba quieta. Ah, sí, porque también lo hay. La inmovilidad. ¿Verdad que sí? O sea, también eso, pero la inmovilidad. No, estaba quieta. No me quería ni mover. ¿Verdad que sí? Por tanto, los movimientos corporales son sinónimos o comportamientos no verbales también del dolor. Como había dicho, o sea, los movimientos protectivos del cuerpo, ¿verdad? Se te pones la mano en los lugares, ¿verdad? Te tratas de proteger. Sin duda. La tensión muscular también, señores. ¿Ok? Aprieto el brazo, aprieto la pierna, aprieto la espalda. Trato de tensionar los músculos para evitar eso. Como muy a Diana le pasó, la inmovilidad también es un signo de dolor o de que estoy más perdida que una lechuga. Sin embargo, le diste bien, tuviste buenos resultados.
confíen más en ustedes, claro que sí. Ok, el pacing. El pacing es pacing Ok. es, Dar pasillo, pasa ok, o los movimientos rítmicos también, ¿verdad? Acá le llaman los movimientos rítmicos, porque ahí estoy un poco perdida. ¿no? Ahí no. Sí, ese es los tapping, Mira cómo se pone. rítmicos que tú sigues, sí, no, pero es verdad, así mismo es, los movimientos rítmicos que tú sigues un ritmo como si fuese la música, ¿entiendes? Así mismo, ese es el clásico, o sea, bueno, no sé qué sea, que estoy por dentro, que estoy adolorido y lo que sigo es, ¿ok? Y por supuesto, las interacciones sociales, ¿ok? Fíjate que son 4 elementos importantes que describen, ¿estamos claros? Describen, después, si tú quieres después le tiramos una foto, no hay ningún problema. ¿Ok? Dentro de las interacciones actuales, interacciones sociales, discúlpame, que denoten dolor, por supuesto, el silencio, el aislamiento, señor, el withdrawal, ¿ok? O sea, no quiero hablar con nadie, no quiero ver a nadie, ¿ok? O también como un guía. Tú tienes dolor ahora y yo estoy en una clase y tú estás en otra cosa y no en la clase. Es lo que se llama reduce attention span, ¿sabes? La attention span, recuerda que hablé de eso cuando estábamos en el examen. O sea, es que ustedes están en otro lugar y no están en lo que tienen que estar. ¿Ok? Y por supuesto, la focalización de las medidas de dolor. O sea, tiene que ver con la postura, tiene que ver focalizamos. Estos son síntomas o signos más bien objetivos, pero están también por ejemplo, la presión alta. Por supuesto, totalmente. Por eso yo estaba hablando aquí del comportamiento no verbal, comportamiento, o sea, el comportamiento de las personas, cómo los expresan. ¿Ok? Aunque recuerde también que eso que me está hablando, que no es mentira, es real, pero también es muy inespecífico. No necesariamente un paciente, no siempre tiene un paciente la presión alta, también puede ser el pulso también, ella habló de eso, pero los signos vitales pueden ser, no, pero sin duda, pueden ser signos objetivos de dolor. Estoy 100% de acuerdo. Lo que vuelvo y repito son más inespecíficos. ¿Ok? Pero muy bien puestos, así mismitico es, muy bien. ¿Ok? Pero vuelvo y repito, vamos a repetirlo nuevamente para que el que lo tenga, si le quieren tirar una foto aquí lo pueden hacer. ¿Ok? Vuelvo y repito, ¿cuáles serían los comportamientos no verbales que indican dolor? Este palito que tiene aquí es que es 1 y 2, ¿ok? No se preocupen por eso. No es que quiere decir nada malo, es el 1 y el 2. ¿Ok? Porque eran 2 tablas para yo poder guiar. Oye, ese palito que hace. ¿Estamos claros? Vuelvo y repito, expresiones faciales que denotan dolor, aquí están. Las vocalizaciones que el paciente tiene, también pudiese ser los movimientos corporales del paciente y por último, los tipos de interacciones sociales con el aislamiento del paciente no quiere hablar con nadie, no quiere participar de nada, todo su mente está en el alivio del dolor. ¿Estamos claros? Eso pasa muy frecuentemente, sobre todo en los pacientes con cáncer, señores. ¿Ok? Sí, los pacientes con cáncer se aíslan, no quieren participar, le da pena estar en los lugares o le da, porque tienen miedo, posiblemente no tengan dolor en el momento, pero saben que en cualquier momento el dolor es muy inestable. Pero también hay algo que es importante, el foco en las medidas de alivio. O sea, todo el día están pensando en cómo resolver el dolor si es que aparece y cómo pasa. O sea, es una calidad de vida con esto. ¿Estamos claros ustedes? Muy bien. Pues repito, vamos a ponerlo nuevamente, expresiones faciales, vocalización, movimientos corporales y la interacción social de este grupo de pacientes. ¿Estamos claros? Ok, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, se resuelve a través de medicamentos. Los medicamentos analgésicos se van a dividir en 2 grandes grupos, aunque no voy a hablar de eso específicamente ahora, voy a trabajar un poquito con la vía de administración, pero recordar que los analgésicos pueden ser opioides o narcóticos o no opioides. ¿Okay? Entre los no opioides hay una serie, ahí están los NSAID, aspirina, el COX-2, que ya casi no se ven ya en la calle, hay muchos que no han retirado al mercado, pero como familia todavía existe, el Celebrex, esas cosas, ¿verdad? Ok, entonces, aquí les tengo una tablita que yo quería, porque no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero lo aprovecho en los analgésicos para eso, ¿ok? Que sería la administración, pero lo más importante, cuáles serían las contraindicaciones. Me gustaría, yo sé que ustedes conocen todo esto, pero me gustaría más ponerme en función de la última parte, porque estos serían los side effects generales que ustedes pueden, aunque no se supiesen un medicamento y se conocen la vía de administración, ustedes pueden inducir estratégicamente, por estrategia, le estoy enseñando cuáles serían los elementos que habla el NCLEX sobre los side effects de medicamentos. Si pudieran, por ejemplo, le ponen chichocojo, un medicamento que ustedes no conocen, ustedes no lo conocen, pero le ponen que es por vía oral, créanme,
que los elementos que van a estar abajo de side effect van a estar relacionados con irritaciones gastrointestinales, inhabilidad para poder tragar o necesidad de algún medicamento más potente. Esos son los elementos, las consideraciones de enfermería estratégica más importantes en un medicamento por vía oral. Vuelvo y repito, puede que no conozcan el tipo de medicamento, pero si por alguna razón el ENCLA, ¿por qué ustedes creen que el examen le pone vías de administración? Para sacar eso. Para sacar eso, pero también para trabajar en la velocidad con la que el medicamento funciona en la condición específica. Recuerden que una de las estrategias importantes dentro del examen serían los client needs, las necesidades del cliente. Recuerden que para priorizar tú tienes el ABC. Si no ABC, hay 3 preguntas de priorizaciones donde tú usas 3 cosas diferentes estratégicamente. El ABC, las necesidades jerárquicas de Maslow, lo que habíamos hablado, y los client needs, o sea, las necesidades del cliente. Si no hay Maslow que yo pueda usar, si no hay un ABC que yo pueda usar, uso las necesidades de mi cliente. Tú lees la pregunta y sencillamente tratas de preguntarte tú misma qué realmente, de qué trata la pregunta y cómo yo le resuelvo la necesidad a mi cliente que está de arriba. La respuesta es la respuesta correcta, créanme. ¿Ok? Por tanto, esto es una tabla estratégica que yo les doy sobre farmacología, donde si usted no conoce el medicamento, pero por alguna razón el ENCLA le da a ustedes una vía de administración, agárrense de esa vía de administración estratégicamente y pueden deducir cuáles son las respuestas. Las voy a leer. ¿Ok? Por tanto, en los medicamentos por vía oral vamos a tener irritación gastrointestinal, ¿ok? Es lógico. Inhabilidad para tragar. Señores, pues la palabra exacta puede que no suceda, Exacto. pero puede que les pongan disconfort gástrico. Y ahí mismo. Es lo mismo que irritación, Claro. ¿ok? O dolor gástrico, o dolor abdominal. Entonces son formas diferentes de decir irritación. Y por último, evidentemente, las intervenciones quirúrgicas que ya vienen siendo. Existen 2, yo voy a poner la diferencia, pero me parece que son la cordotomía y la rizotomía. Esto no hay que aprenderse, ¿ok? Pero son intervenciones quirúrgicas de bloqueo, de cortar par de nervios, de cosas así. ¿Estamos claros ustedes? ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Preguntas. ¿Ok? Bueno, no me cuento ya. Mañana entonces hablamos de opioides como tal. ¿Ok? Y déjame ver si les pongo algunos exámenes para terminar ya todo esto ya de todo. ¿Ok? Y entonces, bueno, desgraciadamente no podemos empezar músculo. Bueno, vamos a ver si lo puedo empezar, pero no tiene sentido empezar un sistema sin control. ¿Ok? Opioides mañana terminamos, que es largo. ¿Ok? Y el lunes entonces empezaremos con músculo esquelético, las artritis, las Lleguen a las 6, vengan temprano, vengan Sí, tarde, pues. caballero. Si no, ¿ok? ¿Hasta ahí? Bueno, ok. Preguntas. Yo siempre estoy aquí. Preguntas ahí arriba. Caballero puntualito. Questions. ¿Lo que vas a dar el lunes? Sí, El lunes voy a comenzar músculo esquelético. ¿Por qué? Porque hay un capítulo enorme de los medicamentos, de los analgésicos, los NSAID, los Yo puedo opioides. terminar, Claro que es mejor terminarlo mañana porque no me dio tiempo ahora. Porque es que es muy largo, muchos temas. Pero fíjate cuántas cosas nuevas, ¿ok? Entonces mañana vamos a dar opioides, completo todo. al final. Vamos a hacer estrategia también. Voy a dar una parte de la estrategia, sobre todo, no sé si elemento de eliminación o le doy el... No sé, vamos a tratar algo más para llenar. Y entonces el lunes sí comenzamos músculo esquelético con las artritis, artritis reumatoide, los crunches, los medicamentos. Muchísimas gracias por participar. Quiero despedirme de todos, de los innumerables estudiantes que tenemos en Zoom, de todos los demás estudiantes que tenemos en las plataformas digitales. Recordar siempre, tenemos un canal muy importante con un programa que se hace diario, ENCLAC Días, donde hacemos partícipe a todos ustedes dentro de la web, ¿ok? De los nuevos elementos que tenemos para el examen. Por tanto, muchísimas gracias. Es en Florida Institute/HERI-NCLACS, ¿ok? Gracias. ENCLAC Díaz, muchísimas gracias por participar a todos ustedes, la gente en Zoom y la gente en YouTube.